el otro el fricasé, el chorizo de parrillero en una parrillada. Todo lo que tiene grasa, las carnes frías, lo que tiene grasa es lo más agradable, porque hay sensaciones en la lengua que hacen que nosotros tengamos más aceptación al alimento grasoso. La pena es que llega un momento en que se vuelve, igual que los carbohidratos, el consumo excesivo de carbohidratos se vuelve un vicio. Uno llega a tener una dependencia. Adelante. ¿A qué se debe esta facultad o esta cualidad? A que en la mayoría de los sistemas alimentarios, las propiedades de flujo del alimento en la boca, como el desparramado, un chocolate, por ejemplo, o la crema de leche, la cobertura de la lengua, la sensación al tragar suavito, bien rico, ¿es cierto? La viscosidad están controlados por la fracción grasosa. Adelante. Bien, el color de los alimentos es el primer atributo en el que las personas o los consumidores se fijan. Debido a que si tiene un color agradable, si mantiene su color, las personas de hecho empiezan a segregar ácido gástrico y el reflejo por comer ese alimento se intensifica grandemente porque hay una relación con el cerebro. Pero en cambio un alimento sin color, una carne que ha perdido su color rojito porque se ha hecho hervir y ha perdido la hemoglobina, realmente es muy poco atractivo. Es el caso de las mermeladas que pierden su colorante. Muchas veces al hacer hervir la mermelada de frutilla se vuelve rosada, pierde su color, por eso se le aumenta el aditivo colorante, y las salchichas igual, le ponen un colorante aditivo que es el nitrato de potasio, pero que si está en exceso puede ser carcinogénico. Adelante. El flavor, se entiende por flavor, ustedes saben, ¿verdad? El conjunto de percepciones, de estímulos olfato, gustativos y táctiles que permiten a un sujeto identificar un alimento y establecer un criterio a distintos niveles de agrado o desagrado. El flavor es eso que hace que un alimento sea rico. Adelante. Tanto el olor como el flavor aparecen tras la interacción de ciertos compuestos volátiles que son los que le dan el sabor al alimento con los receptores situados en el epitelio olfatorio de la nariz, y en ambos casos es necesario que esos compuestos se liberen del alimento y accedan al epitelio. Necesitan sentir el aroma del alimento para que nos guste, inclusive más ver el color, sentir el aroma. Ya a veces no podemos resistirnos y muchas veces comemos por comer, no comemos para vivir, sino vivimos para comer, lo que espero nunca vaya en desmedro de lo que ustedes tan artísticamente hacen, ¿verdad? O sea, la gente que tiene cultura siempre va a ir a un restaurante, va a separar de su sueldo. Realmente muy pocos deben ser los negocios gastronómicos de calidad, de higiene, que fracasan, porque la gente ¿en qué piensa? Primero, aunque sean 1,000 bolivianos su sueldo, en comer, y alguna vez le gusta darse un premio a sí misma de ir a comer una comida artísticamente preparada, porque discúlpeme, es un arte, no cualquiera puede hacer lo que ustedes hacen. Esa combinación de sabores, esa paciencia, ese mantener el alimento en las condiciones hasta el final del proceso, hace que esto se convierta en un arte. Entonces, aquí juegan la nariz, la boca, las manos, una serie de factores que van a decir este alimento es bueno o malo, y que están condicionadas por la grasa. Eso quiero mostrar. Adelante. El aroma de los alimentos se ha determinado por una compleja combinación de centenares de compuestos. Algunos actúan en forma sinérgica, son compuestos volátiles. Los alimentos frescos contienen mezclas complejas de moléculas volátiles que imparten buques y aromas característicos.
Durante la elaboración se puede destacar algunos. O sea, cuando hacen cocer, por ejemplo, se destacan algunos, otros se reducen y otros pueden perderse. O sea que por eso les digo, hay que cuidar la elaboración de los alimentos. La siguiente, el sabor. La sensación básica del sabor se encuentra fuertemente motivada por la presencia de innumerables compuestos complejos de naturaleza orgánica. El olor, el sabor están dados por compuestos orgánicos. Adelante, que sería muy largo de relatarlos. ¿Cómo es que sentimos el sabor? Tenemos las papilas gustativas sublinguales, que son proteínas que responden al gusto, son responsables del gusto al responder a diferentes estímulos de otros nutrientes si están acompañados de sustancias grasas. A la grasa le da el sabor máximo a la comida. Adelante. Aquí están aquí tenemos la lengua. Son una serie de reacciones bioquímicas que implican inclusive segundos mensajeros que no vale la pena y que miren, van a dar un sabor dulce, van a dar un sabor salado, dependiendo cuál está actuando al estímulo que genera el alimento. Pero están debajo de la lengua, algunos al borde, otros encima para diferentes sabores. Las reacciones son bioquímicas de una complejidad muy grande, como les digo, no vale la pena. ¿Ves? El segundo mensajero, etc. Adelante. Estos receptores mandan mensajes al cerebro y fíjense ustedes cómo está zonificado el cerebro para sentir sabor a sal, o sea, diferente sabor metálico en el alimento, ácido, etc. Todo nuestro cerebro está zonificado para distinguir, según el mensaje nervioso, las diferentes clases o sabores de alimentos de acuerdo a lo que uno consume. Adelante. La textura es una sensación subjetiva provocada por el comportamiento mecánico y geológico del alimento durante la masticación y la deglución. Y no hay duda que si tiene grasa, el alimento es mucho más, desde el punto de vista de la textura, mucho más atractivo. La geología es el estudio de la deformación y el fluir de la materia, donde la grasa tiene un importante papel. O sea, nosotros podemos sentir dureza, blando, firme, duro de nuevo he puesto, cohesividad, quebradizo, crujiente, crocante, contenido graso, aceitoso, grasoso. La textura de los alimentos está determinada por el contenido de agua y de grasa. Por eso he puesto este elemento. La plasticidad de muchos lípidos explica la mayoría de las propiedades funcionales que los lípidos le pueden conferir a los alimentos. Adelante. Bien, uno de los riesgos que se tiene con las grasas y también con los aceites cuando son sometidos a temperaturas extremas es el proceso de la rancidez, que son modificaciones de orden físico y químico que afectan las propiedades organolépticas. Ustedes deben conocer aceites rancios y mantecas rancias y después alimentos rancios, ¿verdad? Son típicos. Esto puede provocar el rechazo de aceites y grasas como alimentos no aptos. Se originan hidrólisis y liberación de esos ácidos grasos que les he mostrado, lo que aumenta la acidez. Se producen oxidaciones de los ácidos grasos insaturados y se altera el sabor, apareciendo un gusto a cebo o rancio por formación de aldehídos de cadena corta, que son los que le dan ese aroma horrible a los rancios. Adelante. ¿Qué factores aceleran? Aquellos ácidos grasos que tienen muchos enlaces, los poliinsaturados, los metales como el hierro, el cobre, el zinc y otros. La luz solar, si nosotros dejamos el aceite al sol, como se vende en la Rodríguez, es el de Raleigh, ¿no ven? Está en el sol el aceite, la mantequilla
no tanto al sol como a la luz, porque en el sol se les va a derretir, se hace calor. Pero digamos a veces a la luz, porque la luz también es un elemento, la luz ultravioleta, es un elemento que va a provocar este fenómeno de la rancidez. O dejar las cosas, los alimentos a temperaturas medias, igual. Hay que refrigerar las grasas y si se puede el aceite mejor. Las temperaturas altas de 160 grados centígrados en la cocción de frituras ocasionan profundas modificaciones, libera peróxidos, más carbohidratos y proteínas carbonizadas que aceleran la rancidez. O sea, en el caso de los aceites utilizados para frituras, debido a que estamos con una temperatura de 160 grados o más, podemos provocar de manera más rápida la rancidez, porque se empiezan a romper los ácidos grasos, pero lo peor, se empiezan a formar radicales libres que se llaman peróxidos, que son nefastos para la salud. Adelante. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Obviamente cambia el sabor del alimento, se alteran principios nutritivos, se liberan peróxidos, lo que les decía, que pueden provocar cáncer en personas que tienen susceptibilidad. Así la gente, la población, consume frituras, pancita frita, patita frita, cebollita frita y todo, pero en aceites que no son, permanentemente renovados. Esto va a acabar, esta persona que consume así va a acabar con un cáncer, que es a lo largo de años. Los síntomas se presentan con el tiempo, pero lo peor, provoca gastritis y úlcera. Entonces no es de comer nomás frituras, hay que comer con cautela. Adelante. Aquí están los aldehídos que se forman. Estas son las sustancias responsables del mal aroma y pésimo olor que tiene, por ejemplo, una margarina o una mantequilla en proceso de rancidez. Es el malonaldehído, el oxiacroleína y el epihidrinal. Este, sobre todo, es nefasto porque el alimento se descompone totalmente. Adelante. Aquí vemos los deterioros causados por el oxígeno. O sea, si lo dejamos así al aire libre, una margarina abierta, pierdan cuidado que al mes ustedes van a tener, o un aceite abierto en un recipiente, hagan la prueba, van a tener procesos de rancidez, porque el oxígeno va a provocar desarrollo de pardeamiento, o sea, la margarina va a empezar a volverse hasta café, inclusive hay decoloración, pérdida de aroma, desarrollo de microorganismos aerobios que le dan el mal sabor y que provocan la formación de aldehídos, crecimiento microbiano, aparición de manchas de hongos. Empiezan unas manchas en la margarina. Por lo tanto, menor frescura, reducción en la calidad organoléptica, reducción en el valor nutricional y el producto pierde vida útil. Entonces, les recomiendo que por estas causas siempre tengan cuidado de guardar en recipientes herméticamente cerrados en el refrigerador para que no tengan que estar comprando permanentemente sus mantequillas o sus aceites. No es de dejarlo así, ahí que esté, no es. Hay que cuidar bien, hay que refrigerar recipientes cerrados, mejor si no reciben el influjo de la luz y no son metálicos, porque los metales, hemos visto, provocan rancidez. Adelante.